Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de difusión simple y ósmosis. Para poder entender ese dos conceptos, vamos a comenzar con explicación de concepto de difusión. Vamos a suponer que tenemos un recipiente. Dentro de ese recipiente vamos a tener agua. A esa agua nosotros llamamos solvente. Y vamos a tener también partículas de sal o puede ser azúcar. Vamos a suponer que esas son partículas, en este caso partículas de sal. Esa partícula de sal nosotros llamamos soluto. Entonces tenemos solvente, en este caso nuestro solvente es agua, y tenemos soluto, que en este caso es sal. Como la cantidad de agua es mayor que cantidad de sal, puedo decir que en mi solución, entonces es una en esta solución tengo disuelto el sal dentro del agua. Entonces es muy importante conocer ese concepto. Tengo poca cantidad de sal y mayor cantidad de agua. Entonces estoy hablando de una solución donde el sal se disuelve, está disuelto dentro de agua. Primero ese concepto. Vamos ahora el mismo recipiente que vamos a tener agua ahí y echamos sal en un lado. ¿Sí? O sea, en una parte vamos a tener sal. Aquí está libre de sal. Aquí no tenemos sal. En ese espacio no hay sal. Y ese espacio tenemos, en ese espacio tenemos sal. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que la molécula de agua está en un movimiento constante, un movimiento cinético, y el choque de molécula de agua con molécula de sal produce el movimiento, en este caso, o sea, hay un movimiento de las moléculas de sal en todas las direcciones, o sea, pueden moverse en todas las direcciones. Y si lo dejamos esa solución, luego que pasa un tiempo, vamos a encontrar que tendremos igual cantidad de sal cuando la concentración en todo el ambiente donde existe agua. Entonces ese movimiento recibe el nombre de difusión. Quiere decir que las sustancias van de mayor concentración a menor concentración. En este caso, mayor concentración de sal es muy importante. Mayor concentración de sal a menor concentración de sal. ¿Ok? Es muy importante. La concentración vamos a demostrarlo con ese corchete. Mayor concentración a menor concentración. Ese es el concepto de difusión.
Siempre las sustancias en un ambiente que no está en equilibrio, como este, intentan, quieren, tienen ese deseo de estar en todos lados. Entonces, para que haya una homogeneidad en cuanto a la concentración. Entonces van de mayor concentración a menor concentración. Muy bien. Ahora vamos con otro experimento. Vamos a tener el mismo recipiente que tiene agua. Y ahora en este caso vamos a poner una membrana en el medio. Una membrana que no permite el movimiento. Vamos a poner con otro color. Vamos a poner una membrana que no permite el movimiento de sal de un lado a otro lado. Vamos a suponer que este lado es el lado A y ese lado es el lado B. Y en el medio tengo una membrana que no es permeable, una membrana no permeable. Entonces, si no es permeable, no va a permitir el paso de sal de un lado a otro lado. Entonces el ambiente se va a quedar igual. Ahora, si comenzamos, si cambiamos esa membrana y ponemos una membrana diferente, vamos a poner una membrana diferente. Vamos a poner una membrana que sea permeable para agua y permeable también para sal. Entonces, ¿qué va a suceder? En este caso, esa molécula de sal pueden atravesar la membrana y pueden ir a otro lado. O sea, va a haber un equilibrio entre sal en el lado A y el lado B. Y también moléculas de agua pueden ir en otra dirección y al final tendremos la misma concentración de agua y de sal en ambos lados. O sea, la concentración del lado A va a ser igual que la concentración del lado B. Ese también es el concepto de ¿qué? Difusión. Hasta ahora estamos hablando de difusión simple. De la sustancia van de mayor concentración a menor concentración. Si fijamos aquí, en el lado A, teníamos mucha cantidad de sal. Entonces, sal va donde hay mayor cantidad de sal y del lado B que hay menor cantidad de sal. Y recuerden que del lado B, antes del movimiento, teníamos mayor cantidad de agua y del lado A teníamos menor cantidad de agua. Entonces el agua va donde hay mayor cantidad de agua a donde hay menor cantidad de agua. Ese es el concepto de difusión simple. Ahora, en otro escenario, vamos a tener el mismo recipiente, pero vamos a poner ahora una membrana diferente. Vamos a poner una membrana que tenga esa característica. ¿Qué quiere decir? Que esa membrana solo permite el paso de agua. Vamos a suponer que ese es el lado A y el lado B. ¿Dónde tenemos mayor concentración de agua? Aquí tenemos mayor concentración de agua, el lado B. Entonces el agua puede ir del lado B al lado A, porque tiene permeabilidad para agua. ¿Y dónde tenemos mayor concentración de sal? El lado A. Entonces el sal quiere ir de A a B, pero ¿puede hacer esto? No, porque la membrana no es permeable. ¿Para quién? Para sal. Entonces sal se queda del lado A. Pero ¿quién se va a mover? Solamente en este caso, solamente hay movimiento de ¿qué? De agua. A esa membrana nosotros llamamos una membrana
semipermeable. Una membrana que semipermeable. ¿Qué quiere decir semipermeable? Que permite el paso de una sola sustancia. Permite el paso de agua en este caso, que tiene moléculas más pequeñas, pero no permite el paso de sal. Si lo dejamos eso un tiempo, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver. Recuerden que esa es una membrana semipermeable. ¿Qué va a pasar? El agua se mueve del lado B hacia el lado A. Entonces, este lado vamos a tener mayor cantidad de agua y este lado vamos a tener menor cantidad de agua. Y aquí vamos a tener la presencia de sal. Entonces, el nivel de agua aquí sube. Y eso produce una presión. A esa presión nosotros llamamos presión osmótica. ¿Presión qué? Osmótica. Y ese es el concepto de ósmosis. Si nos preguntan qué es ósmosis, podemos decir que ósmosis es el movimiento o difusión de agua. Ósmosis es la difusión. Ósmosis es la difusión de ¿quién? De agua a través de una membrana semipermeable. Ese es el concepto de difusión simple, pero a través de una membrana semipermeable. Y a eso nosotros llamamos ósmosis. ¿Dónde en el cuerpo nosotros podemos ver ósmosis? En el cuerpo humano, en fisiología humana, hay muchos sitios donde podemos ver ósmosis. Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos. Tenemos proteínas plasmáticas, por ejemplo, albúmina. Albúmina es una proteína plasmática que es producida ¿por quién? Por el hígado. El hígado produce albúmina y eso se metaboliza ahí y se lo envía hacia corriente sanguínea. Entonces tenemos albúmina. Fuera de los vasos sanguíneos tenemos poca cantidad de albúmina. La pared de los vasos sanguíneos funciona como una membrana semipermeable. O sea, ¿qué quiere decir? Que permite solamente el paso de agua. Aquí tenemos mucha agua. Fuera de los vasos sanguíneos tenemos mayor cantidad de agua. O sea, lado A, podemos decirlo así para que podemos decirle que dentro del vaso vamos a llamarlo A y fuera del vaso vamos a llamar que B. Entonces, ¿dónde tengo mayor cantidad de agua? El lado B. Entonces, el agua va de mayor concentración a menor concentración. O sea, siempre el agua va del espacio intersticial, ese es el espacio intersticial, hacia el espacio intravascular. ¿Y por qué se produce esto? Porque agua puede ir de mayor concentración a menor concentración, pero por la presencia de albúmina dentro, que no es permeable, o sea, no puede atravesar la membrana, se queda dentro. Y siempre hay una presión que lleva el agua fuera de los vasos sanguíneos hacia dentro de los vasos sanguíneos. Por cualquier razón que se elimine ese equilibrio que vamos a tener. Vamos a suponer que tengo un problema con el hígado. Vamos a suponer que el hígado de mi paciente tiene problemas y no hay metabolismo de albúmina. O tiene un problema renal. Los riñones tienen problemas y están eliminando junto con la orina albúmina. Entonces el paciente tiene poca cantidad de albúmina. O paciente tiene déficit
en su alimentación déficit de proteína, no está consumiendo suficiente proteína. Por cualquiera de esas razones, niveles de albúmina disminuye en los vasos sanguíneos. Y si tengo una disminución de albúmina, ¿qué puede suceder? Si yo tengo poca albúmina, entonces en este caso el agua ¿qué va a pasar? Tengo poca cantidad de ¿qué? De albúmina. Entonces, el agua ya no tiene ese deseo de entrar dentro de los vasos sanguíneos, porque ahí la osmosis disminuye. ¿Y qué va a pasar? El agua se queda acumulado fuera del vaso sanguíneo y eso produce edema. O sea, una hipoalbuminemia, o sea, una cantidad de disminución de albúmina puede llevar a ¿qué? A edema. Eso es la definición de ósmosis y difusión simple. En el próximo video hablaremos sobre soluciones hipotónicas, hipertónicas y normotónicas. Muchas gracias por su atención.